En esta segunda entrega, en este segundo video, vamos a ver otra unidad que en nuestra opinión tiene dificultades de estudio, particularmente al estudiante libre, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual e industrial, la unidad 2 del programa de la cátedra. Esta unidad concentra un conjunto de institutos que conforman lo que se llama propiedad intelectual o industrial, que son muy importantes hoy en la actividad del derecho comercial y en la actividad actual del derecho empresario por una simple razón. Son un conjunto de herramientas que generan derechos exclusivos de comercialización. Ustedes saben que en mercados cada vez más competitivos, con empresas cada vez más sofisticadas, mercados cada vez más complejos, consumidores cada vez más demandantes, las empresas se valen de todos los medios o los recursos necesarios para ser cada vez más competitivas. La propiedad intelectual es una de las herramientas que permite esa ventaja competitiva porque genera derechos exclusivos de comercialización. Esto es sumamente atractivo, ¿se entiende? Es un conjunto de normas jurídicas que generan derechos exclusivos de explotación económica del objeto sobre el cual recae la protección. Si yo tengo una patente de invención, voy a tener derechos exclusivos sobre el producto o el proceso industrial para la obtención de un producto. Si tengo un derecho obtentor, voy a tener un derecho exclusivo de explotación comercial de una variedad vegetal. Si tengo una marca, voy a tener el derecho exclusivo de explotación de un signo medio distintivo. Si somos titular de una denominación de origen, vamos a ser los únicos productores que vamos a poder identificar a ese producto de esa manera. Por ejemplo, champán. Solo pueden llamar champán al vino espumante blanco aquellos productores que están en la región de Champagne en Francia. No lo pueden hacer ni siquiera los franceses que están del otro lado del río en otra región geográfica. El titular de un modelo o diseño industrial va a ser el único mueblero que va a poder vender la silla con esa forma. El titular del derecho a autor va a ser el único que puede explotar la obra literaria. El titular de la obra musical es el único que puede explotar la obra el único que puede explotar o tiene derecho a excluir a los terceros en la explotación de la obra. Claro que puede haber otros que hagan explotación de estas obras, pero lo van a tener que hacer con el consentimiento del titular, y ese consentimiento a veces es un consentimiento casi siempre rentado, por el cual yo pago. Y ahí entramos a hablar de los contratos de explotación de los derechos de propiedad intelectual, como el contrato de licencia, el de transferencia de tecnología, y algunos de los cuales están en la unidad de los contratos de comercialización, como la franquicia, la agencia, etc. Ahora bien, ¿qué son los derechos de propiedad intelectual e industrial? No hay una definición que no haya sido víctima de muchísimas críticas, objeto de muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque es una disciplina de contenido muy heterogéneo. Por lo tanto, solo podemos decir que la propiedad intelectual e industrial es un conjunto de normas jurídicas que protegen o regulan los derechos que tienen determinados sujetos sobre el resultado de sus procesos creativos, ya sea en obras o exteriorizaciones de carácter industrial o de carácter estético. Esta podría ser una definición que no está exenta de algunos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque el contenido que tiene la propiedad intelectual es muy heterogéneo. Esta es la dificultad que tiene estudiar esta disciplina. No hay un cuerpo normativo, no hay una ley de propiedad industrial, no hay un código de propiedad industrial en la República Argentina, sino que la categoría jurídica que se denomina de esta manera está dispersa en leyes que fueron construyéndose y sancionándose a partir de los años. Los tópicos más importantes de la propiedad intelectual relacionados al derecho comercial básicamente son patentes de invención y marcas, ¿sí? Estos son los dos grandes regímenes. El régimen de patente de invención en la Argentina está dado por la ley 24481, que es una ley del año 1995, que contempla dos formas de protección distintas, por un lado a las patentes de invención y por otro lado a los modelos de utilidad. Es muy importante, cada vez que estudian una ley de propiedad intelectual, que vean qué protege. ¿Por qué? Porque
esto que parece obvio no lo es. La ley de patente de invención protege, obviamente, invenciones, pero no cualquier creación humana es una invención. Para poder estudiar qué invenciones protege la ley, van a tener que leer muy bien el artículo 4, el artículo 6 y el artículo 7 del régimen de la 24481. Porque el artículo 4 establece cuándo una invención es patentable y el artículo 6 y 7 establecen excepciones de patentabilidad de determinadas creaciones que no son o no van a ser nunca, por disposición de la ley, en algunos casos por una política legislativa y en otros porque no cumplen con los requisitos del artículo 4 y se ejemplifica en qué casos no se cumple con los requisitos del artículo 4, una invención patentable. El concepto de invención también es algo complejo en la ley, porque la ley da un concepto de invención que es una creación humana que permite transformar materia y energía para su aprovechamiento por el hombre. Eso es un invento en la ley. Y la doctrina ha reaccionado frente a esta definición legal, primero como reacciona frente a todas las definiciones legales, que no es propio de las leyes o no es de buena técnica legislativa incorporar definiciones. Segundo, porque si uno lee la ley de patentes se da cuenta que el concepto de invención patentable es otro en la ley y hace referencia en varios artículos el legislador a que la invención es la solución a un problema técnico, o sea, es una regla técnica que resuelve un problema técnico. Y por otro lado, no cualquier regla técnica que solucione un problema técnico, sino aquellas que cumplen con los requisitos del artículo 4 y del artículo 6. El artículo 4 tiene tres conceptos muy importantes, léanlo con detenimiento. Uno es el concepto de novedad, otro es el de aplicación industrial y otro el de actividad inventiva. Para que una invención sea patentable debe cumplirse con estos tres requisitos. Novedad, que la invención para que una invención sea novedosa no debe estar comprendida en el estado de la técnica. Es un concepto que hace referencia a otro. El estado de la técnica, ¿qué es? Es el conjunto de conocimientos que se hicieron públicos antes del día y hora de la fecha de presentación de la patente. Esto es importante que se sepan. Si yo divulgo una invención o si la invención fue divulgada por un tercero antes de presentar la solicitud de patente, la solicitud de patente carece de novedad. Este es un requisito que es universal, no importa en qué país se produzca, que es irreversible. Una vez que entra algo al estado de la técnica nunca vuelve a salir de ese lugar, y que obviamente requiere que el esquema de divulgación tenga características de publicidad. Esto ya es más de detalle, pero quiero que lo referencien como que es un concepto complejo, el concepto de novedad. No es novedoso algo que yo lo hice sin inspirarme en nadie. Eso puede ser algo original, pero no es novedoso. Si alguien puede demostrar que en Honduras existía un procedimiento similar para la producción de ese producto, la invención del producto no va a ser considerada novedosa. Si alguien puede probar que en Francia existía una molécula, ya había sido revelada la molécula, ese producto farmacéutico no sería patentable. Actividad inventiva es otro concepto complejo de entender porque no alcanza con que un invento sea nuevo. Además, no debe ser obvio para un experto con conocimientos medios de la materia. Las leyes de patente exigen, para que un invento sea patentable, que el invento salte por encima del estado de la técnica actual, que tenga un salto cualitativo, que haga un aporte o un desarrollo tecnológico que sea digno del reconocimiento de un derecho exclusivo por parte del Estado durante 20 años. O sea, ustedes tienen que entender que el régimen de patente de invención tiene un sacrificio social muy grande como contraprestación, porque por un lado le da derechos exclusivos de explotación económica a una persona sobre el producto o el proceso patentado, pero por otro lado le da un costo social muy grande al resto de la sociedad de soportar el sobreprecio que va a tener esa explotación por ser el único oferente de ese producto o servicio en el mercado. Entonces, se requiere novedad, se requiere altura inventiva. Analicen con detenimiento el artículo 4 y por otro lado aplicación industrial. Si la creación intelectual no tiene una aplicación industrial, no es patentable, porque el régimen de patentes solo protege aquellas invenciones que puedan ser trasladadas a la industria como acciones de transformación de materias en procesos productivos.
Y el artículo 6 y el 7 tienen un listado de determinadas prohibiciones o de ámbitos en los cuales la materia, una creación del hombre, por más importante que sea, no va a ser considerada una invención patentable. Voy a hacer referencia a 2 o 3 ejemplos para que se entienda el concepto. Por ejemplo, no son patentables los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y financieras. Yo puedo generar, por ejemplo, un sistema de enseñanza de la matemática muy interesante que facilita mucho la comprensión de los alumnos, pero es una creación intelectual que no es patentable porque obviamente son consideradas creaciones intelectuales de carácter abstracto y no tienen una aplicación industrial directa. Históricamente han sido excluidos como materia patentable a los descubrimientos científicos. Los descubrimientos científicos. Un descubrimiento científico puede ser algo muy importante para la ciencia, pero no es una invención patentable. Básicamente, ¿por qué? Porque no reúnen los requisitos objetivos que mencioné del artículo 4. Generalmente, un descubrimiento no es un acto creacional del hombre, sino que es el hallazgo del hombre de algo preexistente en la naturaleza. Por lo tanto, no es ni un acto creacional del hombre, ni algo novedoso. El hombre no sabía que existía, pero eso ya existía. Recuerden que el concepto de novedad, como les mencioné, es un concepto objetivo. Bien. ¿Qué planteo con esto? Esto lo que termino de hacer es un análisis objetivo de cuál es la materia protegible por el régimen de patente de invención. Lo mismo tienen que hacer con todas las leyes de propiedad intelectual. Cuando analicen el decreto 6673, que es el régimen de modelos y diseños industriales, van a tener que ver qué protege esa ley. ¿Qué es lo que protege el decreto? Aquellas creaciones humanas que consistan en modelos o diseños ornamentales introducidos en objetos conocidos. Acá la diferencia entre un modelo y un diseño es que el modelo es una creación ornamental tridimensional y el diseño es una creación ornamental bidimensional. Es muy importante en la industria hoy hacerlo a un producto, hacerlo no solo bueno tecnológicamente, sino atractivo estéticamente. Van a ver los estampados de la ropa, van a ver los diseños del dorso de las naipes, el diseño de las guardas de las vajillas, el diseño de los relojes, de los anteojos, de los automóviles, de las motos, de todos los productos. Hay atrás de ellos un profundo desarrollo de su estética, tratando de hacerlos cada vez más atractivos. Este régimen en la Argentina existe desde el año 1963, es el régimen de los modelos y diseños industriales. Protege precisamente esto, formas ornamentales introducidas, bidimensionales o tridimensionales introducidas en objetos conocidos. Acá el producto no tiene que ser ni un producto ni un proceso. El producto o el proceso puede o no estar patentado, no nos interesa. Lo que nos interesa en este caso es introducirle una forma ornamental que lo haga más atractivo en el mercado. En esto es muy importante para muchos empresarios estos desarrollos y no son desarrollos que uno puede presumir más de menor importancia que los tecnológicos, de ninguna manera. Para hacer un producto atractivo hace falta estudios de mercado, de tendencias sociológicos, psicológicos, de materiales, de formas, etcétera, etcétera, que son tan o más costosos en algunos casos que algunos desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, es una de las grandes preocupaciones de la industria. Siguiendo con este derrotero de ir analizando las leyes y qué protege cada una, el régimen de marcas en la Argentina actualmente vigente, el de la 22.362, protege los signos o medios que utilizan los empresarios para identificar productos o servicios. Es muy importante hoy, vital en la actividad comercial, poder identificar un producto o servicio, porque a partir de ello hay toda una estrategia comunicacional y de propaganda, de marketing, que hace que productos similares, de calidades similares, sean preferidos uno en detrimento de otros en el mercado. Por lo tanto, una de las principales herramientas de penetración de la industria, del comercio en la actualidad, es el régimen marcario. Las marcas
están definidas en la ley 22.362. En realidad no hay un concepto de marca, pero hay un conjunto en el artículo 1 se ejemplifica algunos casos de figuras de signos o medios que pueden constituir marcas. En una enunciación no taxativa, no es numerus clausus, puede haber otros que no están mencionados. Particularmente, si uno analiza el artículo 1, van a ver el nombre con o sin contenido conceptual, los relieves, los estampados, los grabados. Lean atentamente todos los signos o medios que pueden constituir marca. El legislador argentino ejemplificó usando casos de signos o medios percibibles por la vista, pero también en la República Argentina tengo que decirles que existen marcas auditivas o marcas olfativas. Se han registrado en los últimos años. La primera marca auditiva fue de Intel, de un sonido que identifica a esta empresa de programadores de tecnologías de TICs. Y ha habido marcas olfativas también registradas. La primera que se registró en la década del 90 fue una marca de L'Oreal, de una fragancia de melón, melocotón, que aromatizaba el packaging de determinados shampoos de esta empresa francesa en la República Argentina. Que, bueno, bien, entonces, teniendo en cuenta esto, el régimen marcario protege signos o medios que identifican productos o servicios, y esos signos o medios pueden ser perceptibles no solo por el sentido de la vista, sino por el oído o por el olfato. Así podríamos seguir por todos los componentes de la propiedad intelectual. Yo mencioné los tres que mayor incidencia tienen en la industria: el patente, modelos y diseños, y el régimen marcario. Vean en la ley de patentes, en el artículo 54 y siguientes de la ley, en el título segundo de la ley, perdón, en el capítulo segundo de la ley van a ver una figura que se denomina modelo de utilidad. Es una figura recientemente incorporada en el derecho argentino a partir de la década del 90, no existía antes. Protege las formas funcionales introducidas en objetos. Esto es importante, que cada vez que analicen una ley de propiedad intelectual sepa qué es lo que cabe adentro de esa ley, porque son moldes en los cuales la realidad debe caber para acceder al esquema de protección. Una vez que tenemos analizado qué protege cada uno, es importante saber de qué manera se accede a la protección que el ordenamiento jurídico propone. ¿Por qué? Porque no todos los sistemas de protección protegen de la misma manera formalmente. Entonces, ¿cómo es el régimen de patente? ¿Cómo es el régimen de modelo? ¿Cómo es el régimen? Vean las cuestiones formales de cómo se accede. Y el último aspecto que hay que analizar es quiénes pueden ser titulares. Básicamente acá hay que dividir. Obviamente que hay una presunción de que el titular es el solicitante, pero las reglas para determinar a quién le pertenece el derecho a la patente, el derecho al modelo, no siempre son fáciles, porque hay normas que regulan cuando estos desarrollos son producidos por trabajadores en relación de dependencia, por ejemplo, o en contratos de colaboración, o en contratos por encargo. En estas tres situaciones, las reglas para determinar la titularidad van a ser distintas. Por lo tanto, particularmente me interesa que analicen el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención, donde se regulan los casos de las invenciones que se denominan invenciones laborales, que yo, obviamente, por las características de este video no voy a desarrollar, pero sí hago la referencia obligada de lectura del artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención. Para terminar, me gustaría sí hacer algunas referencias a las características generales de los derechos de propiedad intelectual que les van a servir mucho para estudiar y comprender esta disciplina. Una de las cuestiones importantes que tienen que tener en cuenta es que la palabra propiedad intelectual es confusa, produce confusión, no es adecuada. Es mejor hablar de derechos de propiedad intelectual y no de propiedad, porque la verdad es que no existe no son sinónimos, no son iguales, perdón, las dos figuras. El régimen de propiedad sobre los bienes materiales, que está regulado en el Código Civil, con el régimen de propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Por varias circunstancias. En primer lugar, y la más importante, los derechos de propiedad intelectual no se caracterizan por una relación positiva de un sujeto sobre una cosa, en este caso una cosa inmaterial, como si se caracteriza el derecho de dominio del Código Civil y Comercial, que aquel derecho de mayor señorío de una persona
de disponer, de usar y gozar de una cosa, mueble o inmueble, de una cosa corpórea. En los derechos de propiedad intelectual, no solo que la cosa no es corpórea, sino que la cosa es un bien inmaterial, el objeto es un bien inmaterial, sino que la característica de los derechos no es la relación del sujeto sobre la cosa, sino un derecho negativo, no un derecho positivo, un derecho a excluir. Si ven las leyes de propiedad intelectual modernas, más modernas, ya no hablan del derecho de propiedad del empresario sobre su marca, del inventor sobre su invento, sino que hablan de un derecho a impedir que terceros, sin su autorización, realicen actos de explotación económica. Por eso es importante que cuando analicen el régimen de patentes y modelos de utilidad, el de marcas, el de modelos y diseños, el de derecho obtentor, el de indicaciones geográficas, cualquiera, vean qué derechos, cómo la ley define los derechos que nacen en cabeza de su titular. Y van a ver que lo hacen de manera indirecta, diciendo que es aquel derecho de impedir que terceros sin su autorización hagan actos de explotación del producto, del proceso, de la variedad, del modelo diseño, del libro, de la obra pictórica, cultórica, etc. Ese derecho a impedir. Ius excluendi se lo denomina en latín. Una nota característica muy importante que tienen que interpretar, porque de esto surgen muchas cuestiones prácticas y obviamente es un concepto que tienen que manejar para poder entender un poco más estas leyes. La otra cuestión muy importante que diferencia los derechos de propiedad intelectual con los derechos de propiedad sobre los bienes materiales, que son derechos temporales. Los derechos de propiedad son perpetuos. Los derechos intelectuales son temporales. Una patente dura desde la solicitud 20 años. Una marca dura 10 años y se puede renovar, pero hay que renovarla indefinidamente. Un modelo o diseño industrial dura 5 años y solo se puede renovar 2 periodos iguales y consecutivos. El derecho de autor dura la vida del autor más 70 años post-mortem. Son todos derechos temporales. O sea, primera característica, ius naturalidad, el ius excluendi o el contenido negativo. Segunda característica, temporalidad. Tercera característica, territorialidad. Territorialidad es muy importante. Los derechos de propiedad intelectual solo producen efectos exclusivos. Estos derechos de exclusión solo los puedo ejercer dentro del territorio cuya autoridad de aplicación lo reconocen. Si yo tengo una marca en Argentina, solo tengo derecho marcario en Argentina. Si quiero abrir un local en Uruguay en el verano para comercializar productos, voy a tener que, si quiero tener protección marcaria, tengo que registrar la marca en la oficina uruguaya, en la Dirección Nacional de Derechos Intelectuales, de Derechos Industriales del Uruguay. Si quiero registrar una marca en la OAMI, tendré que registrarla en Europa, tendré que registrarla en la OAMI, que es la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, con sede en Alicante. Y así sucesivamente. Tengo que registrarla dentro del territorio donde yo pretendo derechos exclusivos. Una consecuencia que surge es la inmaterialidad del objeto sobre el cual recae la protección. Esto es una característica muy importante de los derechos de propiedad intelectual. El doctor Dubois, que es el autor de esta obra de Manual de Derecho Comercial, o uno de los autores, el director, tiene el derecho de autor sobre la obra, pero la obra como tal es mía. Yo la puedo regalar, la puedo subrayar, la puedo destruir, la puedo quemar, porque yo soy el titular del bien material, pero no soy titular de los derechos de autor que tienen los autores sobre la obra. Yo puedo destruir todas las botellas de Coca-Cola, pero no voy a destruir la marca. Hay una independencia entre el objeto sobre el cual recae la protección de los derechos de propiedad intelectual y el bien físico en el cual se materializa o se instrumenta. ¿Sí? Otra nota característica. Muy importante también es el doble contenido. Los derechos de propiedad no tienen un doble contenido, tienen solo un contenido pecuniario. En cambio, los derechos de propiedad intelectual se habla de derechos económicos y derechos morales. Derechos morales, no en el sentido de moralidad como regla de obrar humano, esta es una expresión que se utiliza por una mala traducción histórica de una expresión francesa, que en realidad son derechos personales, derechos personalísimos, no derechos, pero se los denomina vulgarmente como derechos morales, que
que tienen siempre que ver, que están asociados, que son muy importantes en los derechos de propiedad intelectual. La característica de los derechos económicos y de los derechos morales depende del componente de la propiedad intelectual que estemos analizando. Una cosa es el derecho de autor y los derechos morales del derecho de autor, y otra cosa es el derecho moral de inventor en el régimen de patente de invención. Pero como característica es importante que siempre se recuerde que son derechos de doble contenido. Y por último, todos los derechos de propiedad intelectual son derechos condicionales. ¿Qué significa esto? Que el Estado, para mantenerlos, exige al titular el cumplimiento de determinadas condiciones. Por ejemplo, si yo estoy titular de una marca, para poder renovarla, tengo que haberla usado los últimos 5 años anteriores a la solicitud de renovación. Debo hacer una prueba de uso, que dependerá del país. En Argentina es una declaración jurada, pero en otros países debo probar con material, por ejemplo, propagandas o otro tipo de pruebas que la marca ha sido usada. Si yo soy titular de una patente de invención, tengo que pagar todos los años una tasa anual de mantenimiento, porque por más que esté concedida y esté dentro del plazo de vigencia, 20 años desde la solicitud, si no pago la tasa anual de mantenimiento, caduca. Si soy titular de una variedad vegetal, lo mismo. Tengo que pagar una tasa anual de mantenimiento, y así con todos los derechos de propiedad intelectual. El Estado exige algo. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, por un lado el sistema otorga derechos exclusivos de explotación, pero esos derechos exclusivos de explotación tienen un costo social que el Estado, dependiendo del área de los derechos que estemos hablando, va a tratar de generar mecanismos para que no haya marcas si no hay interés en tenerlas, no haya patentes si no hay interés en sus titulares en mantenerlas. Por último, voy a hacer alguna referencia a normas para facilitar la adquisición de las leyes en la red. Yo siempre recomiendo que se busque en Infoleg la legislación, porque está más organizada, pero miren la cantidad de normas que componen la propiedad intelectual. El régimen de patente de invención, como les dije, está constituido por la 24481, que es una ley del año 1995. El régimen de modelos de utilidad fue introducido por esta ley, artículos 53 a 58. El régimen de modelos y diseños industriales está dado por un decreto del año 1963, el decreto 6673. La ley de marcas en realidad es un decreto ley, porque es una ley de facto del año 1980, la 22362 del régimen de marcas, que tiene dos figuras jurídicas protegidas, las marcas y las designaciones. Las designaciones están en el artículo 27 y 30. Lean, fíjense que el capítulo segundo regula las designaciones, que son otra forma distinta de protección de las marcas. El régimen de la 26355, ley 26.355, es el régimen de marcas colectivas. Es igual que la marca, un signo medio que identifica un producto, pero el sujeto que puede ser titular de la marca no es un empresario, sino un conjunto de personas. Ahí hay varias críticas para hacerle, pero escapan a las características de este video, pero le recomiendo la lectura y el análisis de la norma. El régimen de la 25380 más la 25136 son el régimen legal en la Argentina de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Argentina tiene dos leyes para proteger esta misma figura, una aplicada a vinos y bebidas espirituosas de origen vínico y otra para indicaciones geográficas de productos de origen agroindustrial. El régimen de la 24766 es el régimen de la información confidencial, de este régimen que protege la información confidencial en la Argentina, que mencionamos también cuando hablábamos de el régimen de competencia desleal. El régimen de la 20247, que es el régimen de derecho obtentor, la ley de semillas y creaciones fitogenéticas en la República Argentina, que crea una categoría sui generis de protección para la innovación genética en materia de fitomejora. La 24425, que es el régimen que incorpora en la República Argentina el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que incorpora la topografía de semiconductores o a los chips, y
por último, bueno, el régimen de protección de datos de pruebas clínicas, que para algunos autores es una nueva categoría. Fíjense la cantidad de normas que constituyen los derechos de propiedad intelectual. Si querés, puedes seguir. Dale, lo cerramos. Y por otro lado está el régimen de la 11.723, de las 23.921, que protegen al derecho de autor y a los derechos conexos al derecho de autor, o sea, el derecho de los intérpretes, ejecutantes y productores de fonograma que completan este régimen. Como verán, cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de un montón de normas jurídicas, de un montón de sistemas. Cada vez que analicen una ley, piensen en tres cosas. Objetivamente, ¿qué protegen? Formalmente, ¿cómo se accede a la protección? Y subjetivamente, en cabeza de quién nacen esos derechos. Estas tres análisis tienen que hacerlo de estas leyes para poder entender exactamente qué es lo que protege la propiedad intelectual. Y por último, voy a tratar de hacer una vinculación entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. Estas normas, cada vez más se ve un avance y una puja de conflicto entre estas dos categorías jurídicas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia del ordenamiento jurídico a favorecer la libre competencia, a defender la libre competencia, a promocionar la libre competencia. Pero los derechos de propiedad intelectual son un mecanismo contra natura, contra sentido, contra tendencia, porque como dije, generan derechos exclusivos de comercialización. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha visto en los últimos años en el derecho de la competencia un límite muy importante y un límite que se está y una relación de tensión que permanentemente está tejiendo su zona de frontera. Por lo que digo, aún cuando yo sea titular de una marca, de una patente, no puedo hacer en el ejercicio de esos derechos lo que quiero. Ese ejercicio va a estar condicionado y supervisado, regulado, limitado por el régimen de defensa de la competencia. Seguramente en los próximos años se van a escribir muchos capítulos sobre la tensión. Para muchos autores son regímenes complementarios, para otros son régimen antagónico. No importa cuál sea la visión que tengamos de la relación, sepan que aquí hay un punto de conexión muy importante cuya línea está construyéndose permanentemente y entre los diferentes actores y los jueces, que son los que tienen que aplicar las normas para establecer hasta dónde es el ámbito de aplicación de uno y hasta dónde es el ámbito de aplicación de otros.